Una noche, la luna llena colgaba siniestra sobre el viejo bosque. Los árboles susurraban secretos oscuros al viento de medianoche. Una extraña niebla cubría el suelo, reduciendo la visibilidad. En el corazón del bosque, un lago negro como la noche. Se decía que el lago albergaba un antiguo espíritu maligno. Una invitación inexplicable atrajo a los curiosos hacia sus aguas. El ulular de un búho rompió el silencio tétrico del lugar. Las sombras danzaban alrededor del lago, acompañando la música del viento. Cada paso hacia el lago parecía alimentar una presencia ominosa. Un resplandor azulado surgía del centro del lago místico. Desde el fondo, voces inquietantes comenzaron a murmurar en lenguas perdidas. La luz de la luna se reflejaba en las aguas creando figuras espectrales. El abismo del agua parecía crecer, llamando con un canto hipnótico. A medida que avanzaban, el aire se volvía espeso y frío. Pequeñas ondas en el agua sugirieron movimientos debajo de su superficie. Una figura oscura emergió brevemente antes de desvanecerse nuevamente. El viento sopló más fuerte, haciendo eco de risas distantes. Las aguas turbulentas proyectaron sombras que parecían cobrar vida. La luz lunar iluminó grabados antiguos en las rocas cercanas. Un temblor recorrió el suelo, haciendo vibrar el aire nocturno. La sensación de ser observado se intensificó, aumentando la tensión. Las hojas crujieron bajo pies invisibles, aumentando el horror envolvente. Un relámpago iluminó brevemente una silueta en la orilla opuesta. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia el lago, atraídos por él. El resplandor azulado se intensificó, mostrando formas deformes en el agua. Las voces se alzaron en un coro, llamando y burlándose. Un silbido agudo resonó en el aire, cortando la oscuridad. La tierra tembló de nuevo, rompiendo la calma engañosa. Una figura etérea surgió del centro del lago, flotando silenciosa. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y abrazaba la noche. Quienes se acercaron demasiado al lago nunca volvieron a ser vistos. El viento ulula en el viejo cementerio. Una neblina espesa cubre las lápidas. El reloj de la torre marca medianoche. Las manos de un antiguo reloj tiemblan. De repente, el tic-tac se detiene. El silencio es abrumador y espeluznante. Un cuervo grazna desde una tumba. Las sombras comienzan a moverse lentamente. El guardián del reloj aparece sin rostro. Lleva un reloj que nunca deja de girar. Su figura es alta y deformada por la luz. El guardián observa el cementerio eternamente. A cada tic del reloj, una lápida tiembla. Las almas en pena emergen del suelo. Susurros llenan el aire con promesas rotas. Los árboles parecen inclinarse hacia adentro. La neblina transforma el lugar en un laberinto. En el centro, un panteón resplandece maligno. Un antiguo reloj yace dentro, descompuesto. El guardián se detiene frente al panteón. Coloca su reloj sobre el del panteón. Las agujas de ambos comienzan a alinearse. Un portal oscuro se abre lentamente. Ecos del pasado cobran vida en el viento. Escenas de tragedias pasadas se desvelan. Las almas suplicantes pierden esperanza. El guardián avanza hacia el portal. Una neblina más espesa lo rodea. Su figura se desvanece en la oscuridad. El reloj vuelve a girar, eterno y silencioso.
El cementerio queda en un silencio sepulcral. El viento sigue ululando, eterno guardián. En medio de un bosque sombrío, se alzaba un hotel abandonado. Nadie se atrevía a acercarse, excepto un curioso viajero nocturno. El viajero había escuchado rumores de extraños sonidos provenientes del hotel. Intrigado, decidió pasar la noche en aquel lugar olvidado por el tiempo. Al entrar, las sombras danzaban en las paredes, creando figuras aterradoras. Los pasillos oscuros susurraban secretos, aumentando la intranquilidad del viajero. En la recepción, un reloj roto marcaba las 12, pero el tiempo parecía detenido. En una habitación, encontró una vieja nota: no despiertes al huésped dormido. El viento ululaba, llenando de eco las habitaciones vacías. El viajero escuchó risas distantes y pasos que se acercaban lentamente. Las puertas chirriaban y se cerraban solas, atrapando al viajero. En el sótano, un sonido rugía, como si algo despertara de un largo sueño. Las luces parpadeaban, revelando sombras que se movían por su cuenta. Un espejo polvoriento mostró la figura del viajero, pero su reflejo sonreía. Huía por las escaleras, pero los pasos fantasmales nunca cesaban. La cocina reveló ollas aún calientes, como si alguien hubiese cocinado recientemente. En la biblioteca, libros caían de las estanterías sin razón aparente. El viajero sintió una presencia helada rozar su espalda. Las ventanas se golpeaban con fuerza, aunque fuera no soplaba viento. En una puerta, una inscripción decía: una vez dentro, nunca saldrás. El viajero trató de huir, pero las sombras lo rodearon, apretando su paso. Decidió esconderse en el ático, un refugio con cajas antiguas. Allí, escuchó una voz susurrar: ¿por qué estás aquí? La voz provenía de una radio desvencijada que nunca había sido encendida. Un diario de 1912 relataba la historia de un huésped que nunca partió. El reloj ahora funcionaba, pero avanzaba en sentido contrario, hacia el pasado. El suelo se agrietaba, y manos espectrales asomaban tratando de atraparlo. El viajero finalmente rompió una ventana y escapó al amanecer. Sin embargo, sintió que algo lo había seguido afuera. El hotel seguía en pie, desafiando al tiempo, esperando otro curioso huésped. A lo lejos, las puertas del hotel se cerraban lentamente, como despidiéndose. La carretera lo conducía lejos, pero los ecos del hotel nunca lo abandonaron. El viento soplaba fuerte cuando Marta llegó al lúgubre hotel. La puerta chirrió escalofriantemente al abrirse ante ella. Una lámpara parpadeante iluminaba tenuemente el vestíbulo desolado. El silencio era opresivo, roto solo por sus propios pasos. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un susurro inaudible flotó por el aire. No deberías haber venido, decía la voz. Marta giró, pero no había nadie visible. La recepción estaba vacía, abandonada. Extrañas sombras parecían danzar en las paredes. Sintió una irresistible atracción hacia la escalera. Cada peldaño gemía bajo su peso. Subió al primer piso, donde una puerta entreabierta la esperaba. La habitación estaba completamente oscura, salvo por una vela. La llama proyectaba sombras espectrales en el techo. Sobre la cama, un sobre con su nombre descansaba. Bienvenida al fin, decía la nota dentro. Un sonido metálico resonó detrás de ella. La puerta se cerró violentamente, dejándola atrapada. Marta intentó abrirla, pero no cedía un milímetro. El aire se volvió frío, casi glacial.
Un reloj en la pared marcaba las 3 en punto. Las manecillas no se movían, congeladas en el tiempo. La vela se apagó súbitamente, sumiéndola en la penumbra total. Sentía una presencia, algo o alguien la observaba. Un murmullo gutural resonaba cada vez más cerca. Desesperada, buscó un sitio donde esconderse. Una vieja cómoda ofrecía el único refugio disponible. Se ocultó dentro, respirando entrecortadamente. El murmullo se transformó en pasos pesados. Una sombra cruzó frente a la cómoda. Un ojo brilló a través de la cerradura, mirándola fijamente. En un pequeño pueblo, un jardín guarda un oscuro secreto. Los vecinos siempre evitaban pasar cerca al caer la noche. Una sombra misteriosa aparece, moviéndose sin dueño conocido. Los gatos del vecindario huyen aterrados cada vez que la ven. Una antigua leyenda hablaba de un espíritu en pena. Pedro, el anciano del barrio, conocía la verdadera historia. Susurros nocturnos decían que la sombra buscaba venganza. Cada noche, su presencia se hacía más fuerte e inquietante. Ana, joven y valiente, decidió investigar el jardín. Con linterna en mano, se adentró en lo desconocido. Crujidos y susurros formaban una sinfonía aterradora. Las hojas se movían como si fueran manipuladas por manos invisibles. La sombra la siguió de cerca, sus ojos brillando con malignidad. Un viento helado sopló cuando Ana descubrió un viejo pozo. El pozo, cubierto de musgo, guardaba un secreto oscuro. Una voz etérea murmuró el nombre de Ana, llenándola de pavor. Un escalofrío recorrió su columna, pero siguió adelante. Encontró un diario antiguo con palabras escritas en sangre. El diario relataba la trágica historia de un jardinero traicionado. La sombra buscaba justicia por su muerte injusta. El jardinero había sido culpado de algo que no cometió. Ana sentía la tristeza de la sombra resonar en su corazón. Prometió ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Con valentía, confrontó la sombra, pidiendo desvelar la verdad. El aire se tornó pesado, como un aliento contenido. Un grito etéreo resonó, y la sombra mostró su rostro. El rostro del jardinero, lleno de tristeza y furia reprimida. Ana instó al espíritu a revelar su verdadera historia. La noche se iluminó con una luz celestial. Fragmentos del pasado aparecieron, mostrándolos la verdad. El verdadero traidor fue desenmascarado, trayendo justicia final. La sombra se desvaneció, dejando el jardín en paz. En la penumbra, un extraño jardín escondía aterradoras estatuas de piedra. Cada noche, las estatuas se movían inquietas, buscando almas perdidas. La antigua mansión detrás del jardín guardaba terribles secretos. Laura, una joven intrépida, decidió explorar el misterioso lugar. Al entrar, sintió una atmósfera fría y opresiva que la atrapó. Mientras avanzaba, escuchaba susurros casi imperceptibles que la llamaban. Un cuervo negro vigilaba desde las altas ramas de un árbol. Desorientada, Laura notó que las estatuas estaban dispuestas estratégicamente. Cada una parecía contar una historia sombría de desesperación eterna. Un viento helado sopló, haciendo temblar las hojas del jardín. Encontró un antiguo diario en una estatua rota, lleno de símbolos extraños. Al abrirlo, sus páginas revelaron profecías de oscuridad y destrucción. De repente, una estatua giró su cabeza lentamente, sus ojos seguían a Laura. Un trueno retumbó, iluminando brevemente el siniestro paisaje.
Las sombras se alargaban, danzando en el crudo silencio de la noche. Laura, aterrorizada, intentó retroceder sin perder de vista las estatuas. Con cada paso, el susurro se transformaba en un gemido agónico. Llegó a una fuente seca, el epicentro del mal que allí habitaba. Allí, una estatua más grande miraba al cielo, con una mueca de horror. En su base, un texto advertía sobre la maldición que invadió el jardín. Laura comprendió que las estatuas habían sido víctimas atrapadas por siempre. El cuervo graznó, y las estatuas comenzaron a moverse con más rapidez. Sus formas torcidas parecían danzar bajo la tenue luz de la luna llena. Laura se subió a un muro, asustada, buscando un lugar seguro. Mientras miraba, la verdadera historia del jardín se desplegaba ante ella. Gigantescas raíces ocultas comenzaban a emerger, rompiendo el suelo. Una melodía macabra resonaba, sincronizada con el movimiento despiadado. Laura sintió el temblor bajo sus pies, el jardín despertaba. Corrió hacia la salida mientras las estatuas intentaban detenerla. El aroma a flores marchitas impregnaba el aire mientras huía. Finalmente, cruzó el umbral y el jardín se silenció de nuevo. La mansión y su jardín desaparecieron como un espejismo en la oscuridad. En una aldea olvidada, se escuchaban rumores de un jinete sin cabeza. Cada noche, una neblina espesa cubría los campos cercanos. Se decía que el jinete buscaba su cabeza perdida en batalla. Los aldeanos se encerraban al anochecer, temerosos de lo desconocido. Una joven llamada Clara, intrigada, decidió investigar el mito. Con una linterna en mano, se dirigió al bosque prohibido. Escuchó el sonido escalofriante de cascos acercándose rápidamente. Clara se escondió detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Pudo ver una sombra oscura galopando sin rumbo fijo. El viento helado soplaba, susurrando viejas maldiciones al oído. El jinete relucía con una armadura desgastada y llena de herrumbre. Sin cabeza en su sitio, el cuello destilaba un brillo espectral. Los ojos de Clara se llenaron de terror al verlo pasar. De repente, un cuervo graznó, quebrando el silencio sepulcral. Clara decidió seguir al jinete desde una distancia segura. El camino estaba cubierto de hojas secas y ramas crujientes. La luna llena bañaba el sendero con luz plateada, misteriosa. Descubrió una antigua encrucijada olvidada, rodeada de helechos. El jinete se detuvo, como si buscara algo en específico. De las sombras, emergieron figuras fantasmas murmurando oraciones. Las voces advertían a Clara: aléjate mientras puedas. El jinete giró su caballo y galopó hacia una colina oscura. En la cima, encontró un túmulo cubierto de espinas silvestres. Sin temor, Clara escaló la colina, atraída por una voz interna. Una vez ahí, halló una lápida rota con inscripciones antiguas. Algo luminoso comenzó a brotar del suelo, cegándola brevemente. Era la cabeza del jinete, iluminada por un aura fantasmal. Clara recogió la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El jinete, deteniéndose, extendió la mano para recuperarla. Con miedo, pero decidida, Clara entregó el objeto al espectro. El jinete se reintegró, agradecido, desvaneciéndose entre brumas. Los aldeanos nunca volvieron a ver al jinete sin cabeza. En un bosque oscuro, un lago esconde secretos. Cada noche, sombras danzan sobre el agua. Los aldeanos evitan el lago por miedo. Ana, una valiente joven, decide investigar. Una noche sin luna, se acerca al lago.
El aire se vuelve frío, y el viento susurra. Las sombras comienzan su macabra danza. Ana observa fascinada, pero aterrada. Una sombra la llama por su nombre. «Ven, Ana», susurra con voz escalofriante. Ella siente terror, pero da un paso. Siente el agua helada en sus pies. Las sombras se convierten en figuras espeluznantes. «Únete a nosotros», dicen al unísono. Ana recuerda las advertencias de la abuela. La abuela mencionó un pacto antiguo. Quien acepte la invitación, nunca regresa. Ana retrocede, pero las sombras insisten. Solo una danza, promete la sombra principal. Ella siente atracción, pero recuerda su misión. Debe descubrir el misterio, sin caer presa. Las sombras muestran visiones del pasado. Sus antepasados bailaron aquí por eternidades. Ana comprende que la curiosidad es peligrosa. El amanecer debilita el poder de las sombras. Ella escapa, prometiendo nunca revelar el secreto. El lago queda en silencio, esperando la próxima alma. Ana vuelve al pueblo, marcada por la noche. Comparte su historia, pero pocos la creen. Sin embargo, una advertencia permanece en todos. El lago de las sombras danzantes nunca duerme. Las figuras aguardan, siempre hambrientas de nuevos visitantes. En una noche sin luna, el lago parecía devorar toda luz existente. Un grupo de jóvenes decidieron acampar junto al inquietante lago. El viento susurraba secretos que solo la oscuridad podía entender. Un extraño brillo verde emanaba desde la profundidad del agua. Los animales del bosque evitaron el área, como si supieran algo. Ana, la más curiosa, se adentró sola en la neblina espesa. Al borde del lago, escuchó un murmullo que no provenía del viento. La neblina rodeó a Ana, y proyectó sombras imposibles en la superficie. La sombra en el agua comenzó a tomar forma, creciendo misteriosamente. Ana retrocedió, tropezando, dejando una huella de terror en la tierra. Mario, el más valiente, acudió con una linterna titilante. El lago reflejaba una figura gigantesca que restaba lógica a su tamaño. Mario decidió lanzar una piedra, rompiendo la inquietante superficie. Las ondas en el agua revelaron un espectro malicioso, rasgando el aire. La presencia permitió un susurro aterrador: «Huyan antes del amanecer». El grupo, estremecido, sintió el helado abrazo de la desesperación. Se reunieron cerca del fuego, esperando que la luz los protegiera. Los relojes detuvieron su marcha, atrapados en la hora embrujada. El entorno distorsionado parecía devorar el tiempo sin compasión. Ana compartió un relato: «Este lago tiene una historia antigua». Sus palabras delinearon la leyenda de un espíritu atrapado. El espíritu fue condenado a habitar eternamente las aguas oscuras. Luces inexplicables danzaban sobre el lago, hipnotizando a los presentes. Eva, escéptica, decidió capturar el fenómeno con su cámara. Sin embargo, la lente solo capturó sombras que danzaban malignamente. Javier, movido por la curiosidad, se acercó más, demasiado más. Su reflejo apareció distorsionado, una sonrisa ajena en su propio rostro. El grupo gritó, pero sus voces fueron devoradas por la noche. Era claro que el lago alimentaba sus sombras con almas temerosas. Un plan fue diseñado: dejarían una ofrenda en la orilla. La ofrenda vibraba, una última esperanza contra la maldición persistente. Con el amanecer,
el lago tragó sus secretos, en silencio absoluto. En una noche tormentosa, Ana se perdió en el bosque cercano. La lluvia escondía el camino y la bruma confundía su visión. Sintió un extraño temblor bajo sus pies, pero continuó avanzando. Llegó a un lago oscuro, donde la luna apenas iluminaba su superficie. El agua parecía respirar, con ondas misteriosas que atrapaban su mirada. Ana miró su reflejo, notó una sombra detrás moviéndose erráticamente. El viento susurró su nombre, pero ningún humano estaba cerca. Un sentimiento de terror se apoderó de ella mientras retrocedía. El reflejo en el agua no era suyo, sino de algo más. Buscó su teléfono para alumbrar, pero este no encendía. A cada paso que daba, el reflejo en el lago se acercaba. Se giró y corrió sin mirar atrás, desesperada por escapar. Tropezó con una raíz y cayó al suelo húmedo con un grito. Al levantar la vista, el lago parecía estar más cerca. El agua oscura susurraba secretos que Ana no quería oír. Sintió una mano helada en su hombro, pero nadie estaba allí. Intentó respirar, pero el aire se sentía denso y frío. Las sombras del lago se alargaban intentando atraparla. Gateó hacia atrás mientras la oscuridad la envolvía. El canto del bosque desapareció, dejando un silencio mortal. Ana sabía que debía enfrentarse al lago para acabar con esto. Desesperada, se acercó y tocó la superficie del agua. La superficie del lago se partió y surgió una cara aterradora. Era una versión distorsionada de sí misma, con ojos vacíos. El rostro del lago le susurraba profecías incomprensibles. En un acto desesperado, Ana lanzó una piedra al agua. El reflejo desapareció, pero el temblor bajo sus pies aumentó. El bosque retumbó y las sombras comenzaron a desvanecerse. Ana sintió que el tiempo se distorsionaba alrededor, mientras el lago se tragaba su propio reflejo maligno. Finalmente, con un último trueno, todo volvió a la normalidad. Ana, agotada, se alejó del bosque, nunca volvió ahí. Una noche fría, una luna llena ilumina el bosque oscuro. Un sendero estrecho lleva a un lago olvidado. Se oyen susurros inexplicables, nadie osa entrar. Una vieja leyenda advierte sobre el lago prohibido. Javier, un joven curioso, decide investigar el misterio. Mientras camina, siente que alguien lo observa. El viento susurra su nombre, su piel se eriza. Javier recuerda las advertencias, pero sigue avanzando. El camino se vuelve más oscuro, la tensión crece. Al llegar al lago, ve un resplandor inquietante. Las estrellas reflejadas parecen mover, bailan solas. De repente, un frío intenso envuelve a Javier. Las aguas del lago comienzan a agitarse solas. Una figura sombría emerge del agua, sin rostro. Javier retrocede, pero el suelo se desvanece. Siente que el lago lo llama, atrayéndolo. Un grito sordo resuena, pero nadie lo oye. Las sombras a su alrededor comienzan a acecharlo. Recuerda un amuleto antiguo que lleva consigo. Lo aprieta con fuerza, invocando protección ancestral. La figura oscura se detiene, observándolo. Las estrellas paran de bailar, el lago se calma. Una voz en su mente susurra advertencias antiguas. Javier siente el tiempo detener mientras el miedo crece. El sendero detrás desaparece, atrapándolo. Debe tomar una decisión, avanzar o escapar.
La figura ofrece un pacto oscuro y peligroso. El lago murmura secretos olvidados, tentándolo a escuchar. Javier, sintiendo la desesperación, debe elegir su destino. Con coraje, niega el pacto, rompe el hechizo. Un sendero oculto aparece, una ruta hacia la libertad. Escapa, dejando el lago atrás, cambiando su destino. En un bosque oscuro, una niebla espesa lo cubre todo. La antigua iglesia abandonada es un refugio de secretos oscuros. Un vestido de novia blanco flota en el aire, como guiado por el viento. Cuentan que una novia fue abandonada en el altar, desvaneciéndose entre lágrimas. Desde entonces, algunas noches se escucha un llanto profundo, desgarrador. Los aldeanos evitan pasar cerca del bosque al caer la noche. A las 12 en punto, la campana de la iglesia suena sola. Una linterna parpadea al borde del bosque, encendiendo el miedo. Joel, un investigador de lo paranormal, decide explorar el misterioso lugar. El suelo cruje bajo sus pies, como si le advirtiera que se aleje. Encuentra viejas cartas, confesiones de amor y promesas rotas. Una sombra blanca se desliza tras él, su presencia es innegable. El aire se enfría de repente, su aliento se hace visible. Las paredes susurran, nunca olvides, nunca ames de nuevo. Siente una mano helada que acaricia su mejilla con dulzura. Un piano desafinado comienza a tocar una marcha nupcial. Joel sigue el sonido, su curiosidad supera al terror. Se encuentra en un salón con un espejo agrietado. Reflejándose, ve a la novia, hermosa y triste. Ella extiende su mano, silenciosa, invitándolo a su mundo sombrío. Las luces parpadean, mostrando un banquete nupcial fantasmagórico. El reloj de pared marca la medianoche, la hora de las sombras. Joel intenta hablarle, pero el silencio es ensordecedor. Una brisa lo rodea, olas del pasado que lo envuelven. Siente una conexión, un amor que trasciende el tiempo. El salón se desvanece, y está de nuevo solo. El vestido de novia cuelga inerte en el aire, como un triste adiós. Envuelto en un misterio, Joel sale del bosque sin respuestas. Al volver a casa, descubre una rosa blanca en su bolsillo. Se pregunta si fue un sueño o si la leyenda es real. Sus noches están llenas de susurros y melodías lejanas. Sabe que ella siempre lo estará esperando, en su eterno baile de bodas. En un pequeño pueblo, luz nueva apareció, una lámpara antigua y macabra. La lámpara reía, atrapando las almas perdidas de quienes la miraban. Nadie sabía quién llevó la lámpara al pueblo, pero todos sabían el miedo. En la primera noche, una figura sombría movió las cadenas de la lámpara. La lámpara comenzó a parpadear, y la oscuridad se volvió asfixiante. Aquellos atraídos por la risa desaparecían sin dejar rastro. Jonás, un joven valiente, decidió enfrentar el misterio. Comenzó a investigar, encontrando relatos de una leyenda oscura y antigua. Con cada cadena que se movía, Jonás sentía la presencia del abismo. El pueblo estaba sumido en el pánico, y Jonás sabía que debía actuar. Sigilosamente, Jonás llegó al lugar donde reposaba la lámpara. Sentía un frío glacial, como si todo el calor se hubiese desvanecido. Invocó valor y rompió una de las cadenas con un martillo. La lámpara reía más fuerte, resonando en su mente como un eco siniestro. Cada cadena rota parecía liberar las risas de las almas atrapadas. Sin embargo, la lámpara, con cada risa, se volvía más amenazante. Jonás, determinado, rompió la última cadena,
esperando silenciar su horror. Pero al romperla, se abrió un portal hacia el aterrador abismo. El pueblo temblaba, y todo el mundo podía sentir la atracción del portal. Jonás luchaba con todas sus fuerzas, pero al borde se aferró. Desde el portal, las almas liberadas susurraban agradecidas, guiándolo. Con su último esfuerzo, Jonás arrojó la lámpara al abismo. El portal comenzó a cerrarse, llevándose con él el mal contenido. Eligiendo ser valiente, Jonás permaneció al borde, vigilando. Al amanecer, el pueblo respiraba aliviado, y Jonás era un héroe silencioso. Todos recordaban la noche de terror, pero la lámpara no volvió. Las sombras en el pueblo desaparecieron, y el sol brillaba nuevamente. Jonás sabía que los horrores podían volver, y debía estar alerta. La lámpara ahora era solo un recuerdo, una advertencia silenciosa. Con las cadenas rotas, el abismo permanecía sellado, por ahora permanentemente. El héroe vigilaba, recordando las risas, sabiendo que el coraje triunfó. En una oscura noche nublada, un viejo puente de madera cruje sin cesar. Un susurro constante resuena, pero nadie parece estar alrededor. Las hojas caen al ritmo de un extraño latido, casi humano. Un cuervo negro observa desde un árbol cercano, solitario y vigilante. El viento sopla, arrastrando un olor a humo y azufre indescifrable. Antorchas encendidas marcan el camino hacia el misterioso puente. Al otro lado, se vislumbra una densa niebla cubriendo el bosque. Ruidos lejanos emergen, como si alguien estuviera llorando sin descanso. El puente chirria con cada paso, como una advertencia silenciosa. Debajo, el agua negra parece susurrar secretos inconfesables. Al cruzar, el aire se vuelve denso, casi irrespirable. Un rayo ilumina el contorno de una figura al final. Una sombra se proyecta, alargándose, deformándose hasta lo imposible. El ambiente cambia, el frío se intensifica, cortesía de una presencia antigua. Objetos caen del cielo, ramas secas, recordatorios de lo inevitable. Luces inexplicables parpadean, proyectando figuras fantasmales en el bosque. El crujido del puente se mezcla con una risa espeluznante. La figura del guardián emerge, imponente, sin rasgos, más allá del tiempo. Una voz gutural surge, anunciando que el tiempo está por culminar. El cuervo se eleva, graznando ominosamente sobre el cielo oscuro. La niebla se dispersa brevemente, mostrándose lápidas olvidadas. Cada piedra cuenta historias de los que nunca regresaron. Las sombras bailan, celebrando un ritual antiguo y prohibido. Un remolino de hojas envuelve al viajero, cegándolo momentáneamente. Al despejarse, el guardián ha desaparecido, pero su presencia perdura. El puente se repara solo, volviendo a su estado original. Una calma inquietante envuelve todo, anticipando lo que sigue. Desde lejos se escucha una campana, marcando el amanecer. El viajero, transformado, tiembla de miedo al comprender su destino. La silueta del guardián se cierne siempre sobre el puente, vigilante. El nombre del viajero queda esculpido en una roca antigua. La tormenta ruge ferozmente sobre un antiguo puerto olvidado. Una niebla oscura comienza a cubrir el muelle. Siniestros susurros emergen del abismo, llamando a los perdidos. En medio del caos, una figura se alza en la tormenta. El guardián del portal oscuro despierta, envuelto en sombras misteriosas. Su presencia inquietante hace que las aguas se agiten más. La tierra tiembla cuando el guardián pisa el suelo. Una linterna de luz azul parpadea desde el viejo faro.
Los barcos anclados crujen, como si lloraran bajo el peso del destino. Vuelos nocturnos de aves escapan de la amenaza venidera. Un antiguo reloj marca la medianoche con un repique tétrico. Detrás del portal, criaturas desconocidas aguardan impacientes. El viento susurra advertencias en un idioma olvidado. El aroma a sal y peligro flota en el aire. Puertas y ventanas se cierran con un estrépito sobrenatural. El eco de pasos lentos resuena por los callejones vacíos. Sombras danzan al ritmo de una melodía espectral. Luces fantasmales emergen y desaparecen en un instante fugaz. Ocultos en la niebla, ojos brillantes observan en silencio. El sonido de una campana distante incrementa la intriga. Cuerpos inmateriales se deslizan entre las sombras etéreas. El misterio del portal se vuelve irresistible. Leyendas de aquellos atrapados atraen a los curiosos. El olor a tierra mojada intensifica la sensación de presagio. Destellos de relámpagos revelan siluetas espeluznantes en el horizonte. El guardián extiende sus manos hacia el cielo tempestuoso. Se escuchan lamentos fusionados con el bramido del mar. El suelo se abre, revelando secretos inimaginables bajo él. Finalmente, el portal comienza a girar, desatando un poder desconocido. El destino del mundo se entreteje con el destino del guardián. Una fuerza invisible avanza, envolviendo todo en oscuridad. La tormenta alcanza su clímax, desvaneciéndose todo en misterio absoluto.